Gracias. Bien, probamos. Bueno, me figura en pausa. Voy a ir al PDF, que ya me lo preparé, obviamente. Ahí lo pueden ver. Sí, ¿no? Sí, se ¿Sí? ve, no, No, pero el se ve PDF lo del no. Canva, se ve el ¿Se Canva. ve? Ah, ok, ok. Vamos de vuelta. Acá está el PDF. ¿Ahora sí? Ahora sí. Súper. Bueno, excelente. Vamos a comenzar. Uy, tengo acá el spoiler. ¿Cómo lo puedo sacar? Ahí está. Bien, esta clase se va a tratar sobre las emociones. Cuando estaba pensando también para esta semana qué darles, hice una reflexión, así como lo compartí ayer en el video. Al estar dando sesiones de coaching, me di cuenta en realidad, ¿no? Qué tan importante es entender las emociones, validarlas y saber qué hacer en cada una de ellas, ¿no? Vamos a las negativas por ahí, que son esos estados donde todos queremos salir de ahí y permitirnos conectar con la alegría, ¿no? O con otras emociones, ¿no? Por así etiquetarlas como positivas, que son las que me van a permitir también disfrutar de la vida y lograr todo aquello que quiero. Entonces, he descubierto esto, ¿no? Cómo nos limitan en nuestro día a día las emociones y qué tampoco sabemos de ellas. Y yo estaba repasando también para armar esta presentación, digo, pucha, ¿cuánto más todavía tengo yo para aprender sobre emociones? Em, Así que bueno, estuve investigando un poquito, armé un montón de diapositivas con imágenes también como para jugar un poquito. Y bueno, arrancamos. Para mí es un tema re lindo, súper importante, que lo debería conocer todo el mundo y en todas las edades. Fundamental. Eh, Bien, titulado El mundo de las emociones, ¿no? Las emociones básicas. ¿Son tan básicas? ¿No? Es como, me hice esa pregunta, es muy común nombrar esto, ¿no? Sobre ciertas emociones o las emociones básicas, que son poquitas, y vamos a hablar un poco de ello, pero digo, en el fondo no son tan básicas, por lo menos para entenderlas. O, más que nada porque no nos criamos entendiéndolas, entonces es un trabajo o va a ser un trabajito, ¿sí? Así que vamos avanzando. Me gustó compartir esta primera imagen, ¿no? No sé si vieron esta película intensamente, está la uno y la 2 para mí dos películas excelentes, porque también muestran un poquito cómo funcionan, ¿no? Cómo operan estas emociones. eh, y está bueno. Una película para niños que en realidad creo que yo aprendí más que cualquier otro niño sobre emociones con esta película. Bien, y yendo un poquito a cuáles son estas emociones básicas, ¿no? Que se habla tanto y que están en esta película, son la desgracia, ¿no? El asco, furia, que es el enojo, alegría, después tenemos a temor, que es el miedo en sí, y tristeza, ¿sí? Esas son las emociones que salen en esta película. Se agrega una más, que no la voy a spoilear, que está estudiado, que son seis emociones básicas. Pero bueno, también se nos agregan, si vieron la película 2 si no se la recomiendo, y ya se las spoileé, que en la película 2 aparecen otras emociones en otra etapa de nuestra crianza. Por así decirlo, en la película uno está muy bueno porque cuando somos niños, chiquitos, las emociones son estas, ¿no? Son esas emociones básicas, que son seis, hay una más todavía. Ahora, cuando esta chica empieza a crecer, empiezan a surgir otras emociones, ¿no? Obviamente, por nuestra experiencia o por estar en el mundo, empiezan a surgir otras emociones, ¿no? Como la vergüenza, la ansiedad, la envidia, aburrimiento, que son algunas de las que eh, empezamos a aprender, ¿sí? En nuestra vida.
Yo en su momento lo leí mucho a Paul Ekman. No sé si lo conocen. Él es un psicólogo y ha estudiado toda su vida el tema de las emociones. Si han visto la serie Lie to Me, la de Miénteme, por ejemplo, está basada en uno de los libros de él, que es Cómo detectar mentiras, ¿no? Paul, y bueno, está muy, muy bien reflejado en esta serie, cómo cada emoción se ve reflejada en una faceta de nuestro rostro, ¿no? Con las microexpresiones. Algunas veces es muy obvio, con las emociones básicas generalmente es muy obvio. Ahora, otro tipo de emociones más complejas es más difícil para leer, ¿no? Obviamente. Esto nos va a servir para nosotros, para entender y percibir cómo o con qué emocionalidad estamos. Y también estamos en el mundo y vivimos relacionándonos con otras personas. Y es entender cómo operan estas emociones en todos en sí, ¿no? Eso me va a permitir tener vínculos saludables también, ¿no? Otros títulos de Paul que tiene como, si no recuerdo, 27 libros, todos relacionados a emociones. El rostro de las emociones, por ejemplo, Darwin y expresiones faciales, sabiduría emocional, creo que con el Dalai Lama, si no recuerdo mal. Bien, en fin, el trabajo que hizo Paul fue de ir a tribus en distintos lugares del mundo, tribus que estaban aisladas de la sociedad, muchas de ellas en islas, ¿no? Sin contacto con otras personas, y estudió las emociones y descubrió que esas emociones básicas, ¿sí? Estas de acá, el asco, el enojo, la alegría, el miedo, la tristeza, eran comunes de una civilización a otra o de una cultura a otra, sin haber estado, digamos, en contacto. ¿Bien? Entonces, bueno, empezó a estudiarlas, empezó a descubrir cómo las podía percibir respecto al rostro, ¿no? Porque expresamos las emociones con el cuerpo también. Entonces, bueno, obviamente esto está plasmado en todos sus libros, es muy interesante. Si han visto la serie, la de Light to Me, está buenísima. Intensamente, en el fondo, está basada también en estas emociones básicas que él descubre, que son estas. ¿Sí? Las 6 emociones básicas que nombra Paul Ekman. Les pregunto, y acá quiero que abran también el mic y me digan, quiero que ustedes reconozcan las 6 emociones básicas, ¿ok? Ya las vimos, pero ahora con los rostros quiero hacer este ejercicio con ustedes. Por ejemplo, en la figura de la mujer rubia, creo que es rubia, la de la izquierda arriba, ¿qué emoción está expresando? ¿Alguien que quiera compartir? Enojo, ¿puede ser? Acá Sofi dice enojo, Frustración, frustración, Enrique. ¿Alguien más? Sí, entre enojo y angustia, decepción. Entre enojo y Enojo decepción. y decepción, Miguel. angustia. Angustia. Wow, ¿no? Como fueron surgiendo varias emociones. Ahí nombraron cuatro o cinco por lo menos. Bien, esa primera emoción, ¿saben cuál es? El enojo. Bien, Sofi. Ah, Bien, Sofi. Obviamente de rostro de una persona a otra puede variar por la forma del rostro, pero en sí el enojo es eso, tiene como los ojos como llenos de ira, ¿no? El enojo trae eso, labios fruncidos, ¿no? Bueno, él estudia cómo se expresan esas emociones en el rostro, ¿no? Sin entrar en detalle, vamos a avanzar con la segunda, el hombre del medio arriba. Tírenme, ¿con qué Eso sí emoción es está? miedo. Miedo, Dice Miguel. ¿Sofi? Miedo. Miedo. miedo, miedo. Sí, esa es asombro, miedo, Asombro. miedo. Vamos a ver. No dice. Exacto. Miedo. Acordate, Enrique, que son las emociones básicas. Vos estás nombrando algunas que son complejas, son emociones que se derivan de estas, son similares, más acá puntualmente son las básicas. ah, La mujer bien, de la derecha arriba,
¿Qué emoción Desagrado, asco. Asco, sí. Ahí va, sí, esa también está como fácil, ¿no? Para ver. Asco. Ujú. Bien, bien, bien. Asco. La mujer de la derecha abajo. Asombro. Asombro. A la Alegría, derecha, miedo. abajo. A la derecha ¿De la abajo. derecha? Ok. Claro, abajo A de la derecha derecha, abajo, Tristeza. abajo. tristeza. Claro, Tristeza. tristeza. Ahí va, Decepción. tristeza. Muy bien, súper, súper. Ajá, sí, tristeza. Bien. Felicidad, el hombre. El del medio, abajo. Alegría. 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 Alegría, alegría. Alegría. Esa estaba fácil. Ajá. Y la última, Alegría. Ese sí me mató. Asombro. Asombro. Sorpresa. ¿cómo? Asombro, ¿qué más? Sorpresa. Sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Qué es la emoción que estaba faltando en la película, que no está? Sorpresa. Ah, Bueno, Paul nombra que estas son las 6 emociones básicas. Obviamente de estas se desprenden otras emociones mucho más complejas. Y me sorprendió que son alrededor de 300 emociones distintas. Eso ya lo vamos a ver después. Pero bueno, el trabajo de Paul es este, de haber identificado en distintas culturas cada una de ellas, ¿sí? Y lo loco es empezar a reconocerlas. Ahora, ¿qué tan básicas parecen estas emociones? Si acá costó un poquito, díganme si no les cuesta un poco más reconocerlas acá, Sí, claro. ¿no? Y hay alegría. Pero rabia, ira, Este, asombro, Hay de todo un hombro. poco, ¿no? Sí, imagínate, Sí, son 300 emociones diferentes, ¿no? Que tampoco sabemos reconocerlas, ¿no? Qué mm, loco. Quizás internamente capaz sí, es sí, común. sí. ¿Alguien quiere aportar algo? Si no continúo. Porque están varios mic abiertos. Bueno, es esto, ¿no? ¿Qué tan instruidos estamos en el tema emocional? En muchos casos es fácil reconocerlo en mí. Ahora, ¿cómo lo veo en el rostro o en el cuerpo de otras personas? Eso es lo loco, ¿no? Que sabemos tan poco sobre cómo reconocer las emociones en otra persona. Muchas veces nos cuesta reconocerla, obviamente, a nosotros, eh, Son- pero es como esto, decir, ay, wow, hay mucho para aprender acá. Es lo que me pasa y es lo que estuve viendo en estas sesiones que le comenté. Qué lindo sería que aprendamos más sobre el tema de las emociones. Realmente yo considero que sería un mundo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Enrique, ¿estás con sí, la manito? bueno, yo cuento una historia muy personal porque justamente voy a un grupo de reflexión todos los sábados. Voy a un grupo de reflexión sobre varones gays. Y nosotros analizamos mucho el tema de las emociones y cómo la sociedad, diríamos, te etiqueta en una sociedad heteronormada en Mm, la cual el patriarcado exige un patrón de comportamiento y tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, si uno es hombre, en teoría la sociedad te exige que seas rudo, que no puedas demostrar ningún tipo de vulnerabilidad, ningún tipo de sentirte frágil, porque el hombre tiene como el patriarcado te exige que vos tengas como ser hombre heterosexual, que vos tengas que demostrar en todo sentido un aspecto de virilidad al máximo, que tenés que ser hombre, tenés que ser macho. Entonces, en ese sentido, en nuestra comunidad tenemos un sentido mucho más emocional. Y, ok, entonces la sociedad misma te impone desde niño cuando crecemos a no mostrar las emociones. Como que no está bien visto sentirte frágil, sentirte vulnerable. Si estás triste no tenés que contar. Si estás fracasando al resto vos le decís, ah, no, mi negocio me va súper bien, soy millonario, apenas puedo pagar la luz y el gas.
Y eso sí me parece re interesante hablar porque la sociedad misma también te moldea sobre el tema de las emociones. Eso quería comentar. Sí, sí, Enrique, muchas gracias. Bueno, es eso, ¿no? Es como cómo tapamos emociones, ¿no? Entiendo que lo que estás transmitiendo es eso y gracias a este grupo empiezan a hablar más sobre emociones, transmitirlas. Sí, es real. O sea, no solamente nos cuesta reconocerlas, sino nos cuesta compartirlas. Y ahí está todo esto. Sí, gracias por el aporte, Enrique. Es real. Bien, y avanzando un poquito más. Esto que había investigado, digo, pucha, ¿cuántas emociones tendremos, no? Y dato curioso, a colación, bueno, que las 10 emociones básicas sirven de base, dice, para elaborar el listado completo del resto de las emociones secundarias o complejas que se derivan, obviamente, de estas básicas, ¿no? Entonces, eh, se han descubierto 270 emociones, ¿sí? Que se dividen, esto está clasificado, ¿no? Y más o menos se las etiqueta entre positivas, negativas o variables también en función a la situación. Fíjense cómo hay 70 emociones positivas y 130 negativas, ¿no? Es como hay una tendencia también, ¿no? A muchas emociones negativas, o es lo que suele suceder también, ¿no? Que es muy común hablar en el mundo emprendedor, que del 100% de nuestros pensamientos, más del 85% son negativos. Entonces, fíjense cómo también nuestra mente opera y podemos diferenciar 130 emociones negativas frente a 70 positivas. ¿Qué tan importante es no solamente reconocerlas, sino saber qué hacer en cada caso, ¿no? Bien, quería traer estos datos un poquito para enmarcar eso. Bien, ¿y por qué todavía no sé reconocer mis emociones, no? Y bueno, básicamente por lo que yo entiendo es porque nunca me las explicaron en casa, mucho menos en la escuela nos han enseñado sobre emociones. Y la vida, esto que trajo Enrique, ¿no? A la vida adulta no le interesan las emociones, ¿no? Es como vivir en sociedad es muchas veces taparlas, ¿no? Taparlas por miedo a lo que van a decir de mí, bueno, en fin, ¿no? Vivimos en esta sociedad, en el sistema, y para el sistema muchas veces no le importa cómo te sentís, ¿no? Entonces es un poquitito lo que sucede hoy en el mundo y por qué es tan importante, por lo menos para mí es importante, que nosotros entendamos sobre emociones y muchos de ustedes ya son padres o lo van a hacer en algún momento o inclusive si tienen mascotas, las mascotas tienen emociones también. Así que poder reconocerlas hace que vivamos en un mundo mejor, realmente. Bien, y ahora que ya sabes un poco más sobre las emociones, ¿qué es más importante para vos? Esta pregunta me encanta hacerla. ¿Evitar sentirte frustrado, con miedo, angustiado, ansioso, triste por no saber reconocerlas? ¿O realmente lo que vos querés lograr en realidad, es comprenderlas, reconocerlas, gestionarlas, leer la información que me traen, validarlas, en fin? Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Quedarse donde están? ¿Ok? ¿Sí? Sintiéndose de esa forma, frustrado, con miedo, con ansiedad, o realmente lo que ustedes hoy están eligiendo, y para eso traigo a la conversación, aprender sobre las emociones, entenderlas, comprenderlas, ¿sí? Validarlas. Es un poquitito la pregunta que también me habilita a decir, no, yo quiero aprender más sobre emociones. Obvio, estoy dispuesto a aprender a trascenderlas, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Pongo dos escenarios, o me quedo donde estoy o hago algo diferente para trascenderlas. ¿Mm? Son dos caminos. Cada uno de ustedes también puede elegir cuál elegir, ¿no? Para eso también es como decir, bueno, no, para mí es más importante lograr lo que yo quiero en mi vida, por ende necesito aprender sobre emociones. Punto. Si no, me quedo con lo que ya sé, eh, con esos patrones inconscientes y me voy a quedar en el mismo lugar, sintiendo las mismas emociones que siempre. Entonces,
Esto yo lo había visto en una formación anterior de coaching, así que agarré todos mis apuntes y esta parte me pareció súper interesante, ¿no? Para cada emoción, como hacerme algunas preguntitas. ¿Para qué estas preguntas, no? Primero para reconocer qué emoción tengo. Entonces me pregunto, ¿qué siento? O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Es como paro la pelota, más allá de la situación en la que esté, y empiezo a reconocer esa emoción. Bueno, ¿qué siento? ¿Sí? Paso 2. ¿Podés aceptar esa emoción? Esto se lo pueden preguntar a otra persona, se lo pueden preguntar a ustedes mismos. ¿Puedo aceptar esta emoción? ¿Sí? Ahí traigo ese componente fundamental que es de aceptación. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿O qué creo que puede llegar a pasar? Por ejemplo, o qué yo creo que pasó. ¿Ok? Entonces ahí lo que hago referencia es al hecho, ¿sí? Y si hay una creencia también. ¿Ok? Siempre para evitar las interpretaciones que están en el punto 5 necesito ir al hecho. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ok? Es preguntármelo. Después, ¿qué es lo importante para mí que está en juego? ¿Ok? Ya vamos a ver con algunas emociones esto que es importante para mí, esto que es valioso. La emoción me trae esa información. Entonces yo descubro, preguntándome eso, ¿a qué le doy valor yo respecto a esa emoción? ¿Qué es importante para mí? Después, 5. ¿Cómo crees que lo que pasó impacta eso que es importante para vos? ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo interpreto que eso que es valioso para mí, puedo interpretar que lo perdí, entonces voy a sentir tristeza, voy a interpretar que lo perdí y me digo, y encima no debería haber pasado, entonces me enojo. Entonces, como yo interpreto los hechos, va a estar relacionado a una emoción diferente. ¿Ok? También súper importante eso. Y último y fundamental, apropiarme de esa emoción. Bueno, ahí quedó escrito, quedó mal escrito. Y nadie puede causarme mi propia emoción. ¿Ok? Esto que muchas veces decimos, no porque me hizo o me trata mal o lo que fuera, estoy poniendo la responsabilidad fuera de emoción, de esa emoción. Y en realidad, fíjense que hay un componente de la emoción que siempre hay un hecho que despierta esa emoción, puede haber una creencia y siempre hay una interpretación. Entonces, la responsabilidad de esa emoción es mía, esa emoción es mía, ¿sí? Entonces, cuando yo la proyecto afuera, me estoy queriendo desprender de esa emoción, pero no es la forma para trascenderla. ¿Bien? Espero que se haya entendido hasta ahí, pero son algunas de las preguntitas que yo necesito hacerme para encaminarme, ¿no? a solucionarlo. Con algunos ejemplos de cómo hacerlo, puse estas, ¿no? El miedo. Si alguna vez han visto el rostro de miedo de un niño, es este. Me pareció súper lindo ponerlo acá y empezar a reconocerlo en otras personas cuando alguien tiene miedo, ¿no? Lo que se le llama la historia arquetípica es como construir esa emoción, ¿no? Entonces el miedo trae que pasó algo y o va a pasar que interpreto que afecta negativamente algo valioso para mí. Entonces en el fondo es algo valioso puede perderse. O lo perdí o en realidad puede perderse porque el miedo siempre es hacia el futuro, ¿no? Entonces yo me proyecto al futuro y digo, bueno, algo valioso puede perderse. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es eso valioso? Bueno, si quieren descubrir qué es eso valioso, nos vamos un poquitito para atrás y me hago estas preguntas, ¿no? En ese caso, ¿qué siento? Miedo, listo. ¿Puedo aceptar esa emoción? Bueno, sí, acepto que tengo miedo, ¿no? Es un poco eso. ¿Qué pasó? ¿Pasará? O creo que puede pasar, ¿no? Entonces, en esa proyección puede aparecer el miedo, ¿no? Yo creo que me va a ir mal porque, no sé, en el caso nuestro, ¿no? No voy a llegar a las agendas, no voy a tener ventas y por lo tanto no voy a tener ingresos este mes, no sé, o los consultores, ¿no? Tengo miedo a no cerrar las ventas. En fin, el que sea, ¿no? Se habla de que los miedos, el 90% nunca suceden, así que es una construcción de la mente.
más me conecta con algo valioso. A ver, si yo tengo miedo, es que hay algo valioso para mí. En el caso de, no sé, no llegar a mi meta financiera, el miedo puede ser eso, ¿no? Precisamente no tener el dinero para pagar mis cuentas, para sostener a mi familia. Entonces hay algo valioso. Esa emoción, si yo empiezo a descubrir y a hacerme estas preguntas, voy a llegar a eso que es valioso para mí. Bien, apareció una línea ahí. Bien, y deuda emocional para trascender el miedo es prepararse y ocuparse. El miedo generalmente trae preocupación, ¿no? Entonces, como yo me preocupo, lo que puedo hacer es precisamente ocuparme o prepararme para que ese escenario que yo proyecto que puede pasar, bueno, me voy a estar ocupando sobre eso, ¿no? Y algunas preguntitas que se pueden hacer para ir trascendiendo este miedo es, ¿qué crees que es lo peor que puede pasar? ¿No? Como hacer una proyección, lo peor, lo peor. Este ejercicio lo he hecho también en varias sesiones. No sé si con alguno de ustedes. ¿Cuáles serían las consecuencias para vos, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Y siempre está bueno como ver, bueno, ¿qué es lo peor? Entonces, sobre eso después yo puedo trabajar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? ¿Y qué fundamento tengo para sostener eso que estoy proyectando, ¿no? ¿Podrías aceptar que pase aquello que temes? ¿Sí? Es una posibilidad que suceda. Entonces, si sucede el peor escenario, ¿vos lo podés aceptar? ¿Sí? ¿Podrías estar en paz si ocurre ese escenario? Otra preguntita. ¿Qué has hecho hasta ahora? También dijimos que la deuda emocional para trascender el miedo es prepararse y ocuparse. Entonces, ¿qué has hecho hasta ahora para, con esa preparación o en qué te estuviste ocupando, qué estuviste haciendo para que se reduzca esa posibilidad de que pase lo que yo estoy proyectando, ¿no? Y entonces, ¿qué podrías hacer adicionalmente a lo que vos venís haciendo? Y son dos factores. Eso me va a permitir reducir la probabilidad de que ocurra y mejorar las consecuencias para vos en caso de que ocurra ese, ese hecho. ¿Y cuándo vas a hacer qué cosa también, no? Es como todas estas emociones para trascenderlas, yo necesito generalmente tomar acción, hacer algo diferente. Entonces, ¿cuándo vas a hacer qué cosa? ¿Ok? ¿Para qué? En este caso, para ocuparme de eso que puede llegar a pasar. Entonces, como es importante para mí y en parte no quiero que eso ocurra, para no perder algo valioso para mí, entonces me voy a estar ocupando de eso. ¿Ok? Para reducir las probabilidades o para mejorar las consecuencias, que el daño no sea tanto. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, chequeo si se entendió el miedo. ¿Sí? Vos Sí, sabés que, perfecto. vos sabés que en mi caso yo conozco esa técnica de siempre analizar el peor escenario y Sí. personalmente a mí me genera más miedo. ¿Te da más miedo que Enrique? Por ejemplo, analizo el peor escenario porque yo tengo, evidentemente, mi meta es vivir de esto Sí, y trato de no analizar el peor escenario, tipo, no, hoy no voy a, este mes no voy a facturar nada, no voy a poder pagar mi alquiler, no voy a poder comer. Entonces, cuando me proyecto en ese escenario, el peor de todos, me genero más miedo. Entonces, lo que yo hago es pienso más en positivo. Tipo, no, voy a facturar este mes $1000. Trato de invertir eso porque sí conozco esa técnica y en mi caso no me funciona, me genera más miedo. claro. Y fíjate, Enrique, si vos te quedás en el paso uno, pero si vos completás todos los pasos, o sea, vas a estar trascendiendo ese miedo y te vas a estar ocupando. ¿Ok? Claro, Porque en el- ocuparme no es pensar en positivo. Ocuparme es qué acciones voy a hacer para minimizar ese riesgo. Son dos cosas diferentes, Enrique. Ojo con eso. ¿Me explico? Y puede ser que te esté pasando, si vos te quedas con el peor escenario y no seguís con los pasos, obviamente vas a quedarte con más miedo. Pero se trata también de preguntarme, ¿cuál es la probabilidad que esto suceda?
cuando yo hago este ejercicio en sesiones, las personas se dan cuenta que no es tan probable que suceda, ¿sí? Hay veces que es un 20%, un 30, un 40, un 50, no es un 100%, ¿ok? Entonces ese miedo empieza a bajar, pero yo necesito hacerme esa pregunta. Si no me la hago, me estoy quedando con el peor escenario, ¿ok? ¿Sí? O sea, estas preguntas son para estar, en este caso del miedo, ocupándome y trascendiéndolo y que no me frene, obviamente, en lo que esté haciendo en mi vida, ¿no? Viene a, a funcionar eso para trascenderlo, ¿ok? Pero es necesario hacerme todas las preguntas, ¿sí? Así que la próxima vez, si no, Enrique, está bueno pensar en positivo, más el miedo está atrás. Entonces, si yo pienso en positivo, es como que lo estoy queriendo tapar, ¿viste? Entonces, la forma es ocuparme, siempre, siempre, con Claro, yo cualquier emoción. en mi caso personal lo que yo hago cuando tengo ese miedo y pienso en ese escenario, lo que hago en cierta forma es ocuparme y trabajo más, me dedico más y entonces me genera mayor seguridad porque sé que puede generar más resultados. Esa es la Ok, actitud que yo tengo. ok. Pero el miedo siempre existe. No, siempre, siempre está. Sí, sí, es real. Bien. Y la forma es trascenderlo. Inclusive desde la parte espiritual, esto no lo agregué para no ensuciar un poquito la presentación. Si han leído, nosotros creo que lo hemos nombrado bastante, sobre los niveles de conciencia, que el miedo está calibrando en 100, está acá, ¿sí? La forma para trascenderlo, desde la parte de espiritual, o por lo menos la línea de David Hawkins, es siempre poniendo amor, ¿no? Entonces, listo, o sea, reconozco que tengo miedo ante esta situación, ¿cómo puedo poner amor en esto, ¿no? No sé si les asiste hacerse esa pregunta o hacerse estas de acá, pero son distintas maneras también para trascenderlo, ¿no? Se lo comento porque existen otras formas, esta no es la única, obviamente. Sí es necesario para trascender cualquier emoción ocuparme y estar haciendo algo. Si no, voy a estar en el mismo bucle, en el mismo estado emocional. Bien, si pasamos al enojo, me gusta poner la foto de los chicos, ¿no? Son súper expresivos. Eh, Puse dos imágenes como distintas formas en que pueden expresar enojo. El tipo, estoy empacado, ¿viste? Pero estoy enojado, ceño fruncido, o es un niño ya a los gritos, ¿no? Eh, Digo, qué tan interesante es empezar a leer estas emociones precisamente en los chicos para poder educarlos, ¿no? Sean papás o no, sean tíos o estén en contacto con algún niño. Generalmente los niños, hay algunos que hablan poco, entonces expresan mucho con el cuerpo. Qué interesante es empezar a leerlos, ¿no? Y poder hacer algo diferente. El enojo trae esta historia arquetípica de pasó algo que interpreto que afecta negativamente, algo valioso para mí, y no acepto que haya pasado, por eso me enojo, ¿no? Es que algo valioso se perdió o lo perdí y no debería haber pasado. Entonces yo le estoy agregando, al haber perdido algo, el componente de no debería haber pasado. Por eso yo me enojo, ¿ok? Entonces, la deuda emocional, en este caso, del enojo es descubrir el límite transgredido, aceptar el hecho, reparar el daño, fijar si es necesario nuevos límites y conexión con la tristeza. ¿Ok? Porque el enojo es tristeza más no debería haber pasado. ¿Sí? ¿Pueden ver eso? Porque acá, a ver, acá arrancamos con el miedo, pero más adelante está la tristeza, pero es esto que algo valioso para mí se perdió, ¿ok? Entonces yo le estoy agregando el componente de no debería haber pasado, por eso me enojo, pero la deuda emocional del enojo es reconocer que tuve tristeza porque perdí algo, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, y algunas preguntitas que me puedo hacer o pasos para trascenderlo es preguntarme qué límite fue transgredido,
¿ok? Entonces yo me enojo porque hubo un límite que se pasó. Me puedo enojar conmigo mismo o me puedo enojar con otra persona. Si me enojo conmigo es porque yo pasé un límite que yo me había puesto a mí mismo. Ahora cuando me enojo con otra persona es porque considero que se transgredió un límite, pero lo hizo otra persona. Otra persona transgredió ese límite que yo había fijado, ¿no? ¿Querés seguir manteniendo ese límite en el futuro? Está bueno también preguntar esto. Porque si no es tan grande ese enojo, decir, la verdad que no. O puedo elegir fijar otro límite. Después, poner límites al mundo de manera respetuosa y firme, ¿sí? Por el hecho que yo esté enojado, no tengo que salir a hablar como se me cante, ¿no? Con las primeras palabras que salen, porque generalmente, si estoy enojado y enseguida, sin contar hasta 10, por así decirlo, voy y encaro a la persona y la verdad que le voy a faltar el respeto, la voy a insultar y la voy a mandar a la mierda, básicamente, ¿no? Entonces, técnicas para minimizar ese impacto en el mundo es, bueno, cuento hasta 10, ¿no? Como bajo un poquito y me comunico de una forma respetuosa y firme, ¿ok? Porque también sucede que muchas veces nos enojamos y no nos animamos a comunicarlo de una manera firme, ¿sí? Firmeza no quiere decir falta de respeto, por ejemplo. Y cuando decimos confronte, que puede ser un confronte firme, que trae firmeza, ¿no? De una forma respetuosa, ¿ok? Sigue siendo un acto de amor, y ya lo hemos dicho muchas veces antes. Eh, que yo fije un límite, ¿no? Y sea firme, no quiere decir que no sea amoroso, ¿sí? Quizás para esa persona lo mejor que puedo estar haciendo es fijar el límite y comunicarlo de una forma respetuosa y firme, ¿ok? Entonces traigo también un poquito esto de los niveles de conciencia. Y tenemos dos opciones. A, foco en el límite propio elegido, ¿sí? Y no descalificar la acción o el hecho. El límite que elegí es mío, entender eso. Tengo tanto derecho a tener ese límite como el otro a hacer aquello que transgredió. ¿Ok? Muchas veces nos enojamos por el otro y creemos que lo hace a propósito, ¿no? Más la invitación es, así como yo tengo derecho a enojarme porque el límite es mío, ¿ok? Entonces yo me enojo porque se transgredió un límite para mí. Más respeto que el otro también tiene derecho a ser diferente a lo que yo creo que debería suceder. ¿Me explico a dónde voy con eso? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Por un lado, me Sí, sí. respeto, ¿sí? Y reconozco mi límite y bueno, o sea, hasta puedo comunicarlo de una forma respetuosa y firme, más es respetar que el otro tiene derecho a accionar diferente, ¿ok? Si en algún punto no nos entendemos, sabes que vos hacé tu camino y yo hago el mío, ¿ok? Más el enojo que no venga a destruir, simplemente que venga a reafirmar lo que ustedes quieren para su vida, y ahí es donde ustedes ponen su límite, más la persona o acepta eh, vivir con ustedes en base a esos límites de una forma respetuosa, obviamente. Ahora, si no hay consenso, obviamente cada uno va a ir por su vida, por distintos caminos, ¿no? Esto trae un poco eso. Y como opción B, dar a conocer mi límite con respecto a lo valioso para mí y a la libertad de elección del otro. Es un poquito también esto que hablaba. Eh, es reconocer mi límite y reconocer qué es lo valioso para mí. ¿Ok? Porque el hecho que yo lo pueda reconocer me va a permitir que el día de mañana o yo mismo o otra persona no pasen ese límite. ¿Ok? Que no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque lo voy a estar reconociendo en mí cuál es el límite, voy a reconocer qué es lo valioso para mí y lo voy a estar comunicando. Fundamental también, ¿ok? Para comunicar. Si vamos a CNB y lo escuchamos a Marshall Rosenberg, aparte de cómo lo aprendimos nosotros para cualificar, si ustedes leen el libro, son 4 pasos re sencillitos y tiene que ver cómo trascender este enojo, ¿ok? Entonces, cuando hay una situación, y se los traigo ahora, cuando hay una situación que me enoja, lo que debe suceder es
yo nombrar el hecho, ¿ok? Porque no es la persona, sí, no es el ser, digamos, que me enoja. Me enoja una actitud, una acción puntual, entonces voy al hecho, ¿no? Bueno, es más de lo que siempre hablamos, ¿no? Nombro el hecho, ¿sí? ¿Cómo me hace sentir también eso? En este caso será enojado, ¿no? Entonces, esta situación a mí me enoja, ¿sí? Y es importante para mí, ¿sí? Que eso cambie y ahí ustedes darán sus razones, ¿no? Por lo cual para ustedes es importante que esa situación cambie, ¿sí? Y lo que hacen por último, como último paso, es hacer un pedido formal, ¿sí? Esto tiene que ver más en una convivencia, pero aplica realmente para todas las áreas. Entonces yo cuando hago el pedido para que esa situación que me enojó cambie el día de mañana, ¿sí? Es una forma para transmitirle a la persona que hay algo que a mí me produce enojo, que es importante para vos que eso cambie, ¿ok? Y le haces un pedido formal. Entonces, para la próxima vez que pase una situación similar, lo que te pido es que pase tal cosa, ¿ok? La persona puede aceptar o rechazar el pedido, más está bueno chequearlo. Si la persona se compromete en la próxima vez accionar diferente, porque es una situación que transgrede un límite para ustedes y es valioso para ustedes, se lo pueden traer. ¿Te acordás la vez que hablamos sobre esto, que yo te comuniqué que esto me ocasionaba enojo y te hice este pedido y vos aceptaste? Entonces, cuando yo cumplo esos 4 pasos, la próxima vez que sucede, yo puedo traerlo, ¿ok? Porque la persona se comprometió y me dijo que sí. O sea, que iba a cambiar una actitud o una acción puntual para que esa situación cambie. Entonces, yo tengo forma para confrontar también eso, ¿sí? Un poco lo que trae Marcel Rosenberg con el tema del enojo y cómo trascenderlo es esta, ¿no? Para no comunicarnos de una forma violenta, ¿sí? Hasta ahí. ¿Cómo vamos con el enojo? ¿Cómo lo llevan con su vida? ¿Se entendió? Como se Sí, puede. ¿Cómo, Sofi? Ahora tenemos herramientas. Ahora tenemos Súper, herramientas. Yo súper, súper. estaba pensando lo mismo. El enojo lo tenía identificado, pero bueno, me faltaba cómo gestionarlo. Ok, ok, súper, súper. Y bueno, eso reafirma nada de esto y me pasa a mí también, me pasa de no reconocer en el momento en qué emoción estoy, digamos, ¿no? Muchas veces personas alrededor mío, Chemi, ¿te pasa algo? Y me ven que no soy el Demi de todos los días y es como me reviso, ah, sí, ¿sabes qué? Es esto, ¿no? Así que aprovechen también cuando tengan a una persona al lado que los quiere ver bien porque van a estar viendo estas cosas, ¿no? Entonces, por más que no se lo sepan preguntar, se lo van a hacer para que se den cuenta, digo, ¿no? Cualquier cosa que les digan en función a eso, no lo tomen personal. La persona está viendo que ustedes están con una emoción y ni siquiera ustedes saben que están con esa emoción. Entonces, como tranquilo, ¿no? Che, gracias encima, ¿no? Gracias por decirme esto porque ahora lo puedo ver. Todo el tema de las emociones trae esto. También jugar es un juego, ¿no? No tomarlo tan extremista. En mi caso personal, Demian, a mí, por ejemplo, cuando me estoy conectando con los prospectos, me reencanta que me digan que no me interesa, porque en cierto punto genera una interacción. Y cuando me dicen no, no me interesa, es porque leyó mi mensaje y se tomó el tiempo de responder y decir, no me interesa, no me gusta, no me molestes. Sí, Entonces, eso a mí aunque ustedes no crean, para mí es una actitud, una acción re positiva, porque el mensaje llegó, ¿ok? Pero el problema que yo tengo es conmigo mismo. Yo me enojo conmigo mismo. Yo no soy muy enojón con los demás, pero sí soy muy exigente conmigo mismo. Entonces, cuando no llega un resultado al que yo quiero llegar,
o cuando veo que hice una mega cagada, tipo envié mal el mensaje o en vez de ponerle fulana de tal, le pongo don Pedro, don Juan, me recontra enojo, ¿sabes? Y ahora estoy trabajando sobre eso porque sí es una creencia que hay veces que nosotros no somos muy, ¿cómo puede ser? Que no somos muy generosos con nosotros mismos. Porque no solamente hay que ser generoso con el otro, sino también hay que ser generoso con uno mismo. Y yo estoy trabajando un montón sobre eso, porque me flagelo un montón. Yo a veces me odio, pero no al otro, sino a mí mismo. ¿Se entiende? Entonces, trato de enojarme menos últimamente y estoy trabajando en eso. Qué bueno, Enrique. Qué bueno. Mirá, una cosita más sobre el enojo que me pasa, y yo lo que hago automáticamente es como, bueno, respiro, bajo, es un segundo y me pregunto, ¿qué es lo que puedo hacer ahora, no? A ver, el enojo trae esto, ¿no? Trae como es un plus de energía que yo lo puedo utilizar o para destruir o para construir algo, ¿me explico? O inclusive para sanar. O sea, esa energía que trae el enojo está disponible para que yo elija dos caminos diferentes, ¿sí? O me pongo a insultar a la persona, a agredirlo y demás, inclusive a pelearme, o aprovecho esa energía para construir, ¿ok? Esto lo trae, se los voy a compartir a más de uno de ustedes, en sesión se los compartí, el doctor Levy, que ya murió hace varios años, tiene libros sobre autoasistencia emocional y está buenísimo porque en los videos es muy clarito cómo sucede esto, ¿no? Está en YouTube, así que pueden verlo, y habla sobre cada una de las emociones y también lo trae de una forma diferente, ¿ok? Y respecto al enojo es esto, ese plus de energía y yo tengo que elegir dos caminos, ¿sí? O me voy por el camino del odio y me voy a agredir a una persona y eso sabemos que termina siempre mal, o agarro ese enojo, no me lo guardo, pero canalizo el enojo para solucionar ese problema. Entonces, muchas veces, y resueno con vos, Enrique, yo también digo, si estuviera prospectando o inclusive estoy en una sesión de venta y no puedo girar una conversación porque sé que si la giro, esa persona va a estar predispuesta para avanzar. Situaciones como esas hay un montón y yo también digo, pucha, es como un enojo interno. Más, ese plus de energía lo aprovecho para seguir construyendo. ¿Sí? No me destruyo a mí mismo, no me doy con el látigo porque estoy sintiendo enojo o no estoy pudiendo, no sé, resolver una situación, ¿ok? Me puedo enojar de muchas maneras diferentes, pero traigo esto a colación porque nos pasa en el día a día. Entonces, opciones, o me enojo conmigo mismo porque transgredí el límite, o me enojo con otra persona porque transgredió, o aprovecho esa energía y construyo, y soluciono el problema, y resuelvo, ¿sí? La forma también para trascender el enojo, sepan que hay dos caminos. O ustedes eligen cuál. En ese sentido, es corta, cortita y al pie. No hay más caminos. ¿Ok? Entonces, si no quiero agredir a la persona porque es un vínculo valioso para mí y sabemos que eso termina mal, el otro camino es ocuparme también. Volvemos a lo mismo. Cada emoción me trae, bueno, accionar. ¿Qué voy a estar haciendo para trascender esa emoción? ¿Sí? Si no saben trascender, acá pueden ir como con estas preguntitas o volvemos a reconocer qué es lo valioso para ustedes, entonces ponen el foco y esa energía en solucionar aquello que están queriendo lograr. Bien. Culpa. En sí no es una de las emociones básicas, más que tanto eh, nos aprisiona, ¿no? En nuestro día a día. Inclusive, tomo de vuelta la tablita, la culpa está acá abajo. Tenemos vergüenza y culpa como las energías más bajas. Inclusive me ha pasado ¿cómo es? Gente conocida que el último año se ha suicidado y creo que hay estadísticas que actualmente hay mucha gente que se suicida y generalmente viene porque siente mucha vergüenza, ¿sí?
que es la calibración más baja, o mucha culpa también, ¿no? Son como las personas que llegan a esas decisiones, están calibrando ahí, ¿no? Fíjense qué tan destructivo puede ser. Entonces, con imágenes sería algo así. Cuando ustedes vean a una persona ahora que están en posición como agarrándose la cabeza, como diciendo, ¿qué hice? O no sé, ¿me explico? Y el otro componente de la culpa es sentirme que me están señalando, que me están juzgando. ¿Me explico? Es otra forma para reconocerlo. Eso a nivel físico, ¿no? O corporal. Lo que trae la culpa es que hice algo que interpreto que afecta negativamente algo valioso para mí y no me permito haberlo hecho. El componente ya no es y no debería haber pasado, que es el enojo, digamos, ¿no? No me permito haberlo hecho yo, porque digo que yo fui el responsable de eso que pasó, por lo tanto perdí algo valioso para mí o algo valioso para mí se ve afectado por lo que yo hice, ¿no? La culpa trae eso. Entonces, perdí algo valioso por algo que hice y no debería haber hecho, ¿sí? La deuda emocional, la autoaceptación, autocompasión, autoperdón y aprendizaje. Todo eso. ¿eh? Preguntas que puedo hacerme. ¿Qué límite propio violé o transgredí también, ¿no? ¿Querés seguir manteniendo ese límite? Eso es otra pregunta que puedo hacerme. ¿Puedes aceptar lo que hiciste y perdonarte? ¿Ok? Eso también es súper importante. El perdón, aceptación y perdón, fundamental. Si queremos trascender las emociones mm, más bajas en calibración, necesito en algún momento conectar con la aceptación o perdón. ¿Necesitas reparar algún daño con otra persona? O sea, si yo me siento culpable es que estoy ocasionando un daño también, ¿no? O estoy afectando a mí mismo o a otra persona. Entonces chequeo si necesito reparar algún daño. ¿Ok? ¿Qué podrías hacer la próxima vez para no transgredir tu propio límite? ¿Ok? Estas son algunas de las preguntitas, más no es la única forma que podemos como trascender esa culpa. Sí es súper importante entenderla, ¿no? Que la culpa me trae el juez interior, ¿no? El juez que dice, es culpa tuya, ¿no? Es mi culpa haberlo hecho. Es el castigador y ahí arranqué con el látigo de culparme. Voy a traer algo que aprendí de mi coach, Coco, que decía que es nuestra condición humana equivocarnos, ¿sí? Palabra de él, es nuestra condición humana cagarla, ¿sí? Equivocarnos. Y la vamos a cagar 1000 veces, ¿ok? Y en ese cagarla o cometer errores, porque es condición humana el cometer errores, nos vamos a ver afectados nosotros o se van a ver afectadas otras personas. Y ahí es donde aparece esta culpa, ¿no? Entonces, entender eso, y digo, va a ser más fácil la aceptación y el perdón para ustedes mismos, entendiendo esto, que son humanos, somos humanos y nos vamos a equivocar. Entonces, qué lindo equivocarme y aprender. Si ven la última parte de la deuda emocional, lo que necesito para trascender la culpa es aprender. Entonces, me equivoqué, listo, o sea, soy humano, me equivoco también, más aprendo para no volver a equivocarme en algo que me está ocasionando culpa, porque estoy viendo que trascendí un límite, ¿no? Y no me permito haberlo hecho. Entonces, para la próxima vez en la misma situación, para no sentir culpa, aprendo, ¿ok? Si hice algo que me hizo daño a mí, la próxima vez voy a tener más cuidado. Lo mismo, si hice algo que está afectando a otras personas, la próxima vez lo voy a pensar 2 veces antes de hacer eso, ¿sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Con la culpa. Mucha risita. ¿Pueden verlo? ¿Pueden Mira, ver cómo verla? vengo de colegio de monjas, así que tengo la culpa metida, grabada a fuego. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Sí.
Pero bueno, a trabajarlo. Te entiendo. Mira, yo fui monaguillo cuando era chico, confirmación, bueno, también tengo todo y muchas veces veo eso, ¿no? Sin entrar en religiones y demás, pero una religión que aborde la culpa como un mecanismo para tener seguidores y demás, es como revisemos, ¿no? Quizás el enfoque o cómo me lo traen, ¿no? Quizás si yo investigo un poquito más, en el fondo no es tan así, ¿ok? Eso yo lo hablo mucho con Raúl y con otras personas también, que van a la iglesia y demás, ¿no? Entonces, como chequear también, che, ¿es tan así? O sea, ¿Dios me hizo para que yo sienta culpa? No, va, por lo menos yo creo que no. Entonces, como revisar eso. Súper. ¿Qué más? ¿En qué situaciones sienten culpa en el día a día? ¿Alguien que quiera compartir? Yo creo Yo que cuando tiene... hice algo que Ah, lastimó al otro, por ahí, Mm. como que por más que haya sido sin querer, la culpa está igual. Ahora con el curso de IMOS estoy aprendiendo que uno es responsable por lo que hace. Ahora, como el otro lo interpreta, ya hay un choque que, obviamente que si lo heriste, igual, perdón, pero como que a tratar de no sentir culpa en casos de, no sé, como que lo estoy aprendiendo. Súper, súper. Agarro Está eso, bueno. Sofi. Agarro eso porque está buenísimo, ¿no? Como muchas veces, y mira, y lo he escuchado. Le pedí perdón, pero en el fondo no quería pedirle perdón porque yo no hice nada, ¿no? Pasa eso también. Digo, pucha, ahora si yo tengo herramientas y yo noto que la otra persona está herida o yo ocasioné un daño o creo que yo ocasioné un daño, capaz que tengo que chequearlo. Che, o sea, con esto que yo hice o esta situación, ¿a vos te vio afectado en algo? Por ahí puedo chequearlo. Y descubro que quizás eso que yo creía que estaba afectando a otra persona, capaz no, la verdad me chupa un huevo. ¿No? Entonces puede pasar eso también. Entonces, qué lindo es traer a la conversación de nuestro día a día todas estas cuestiones. Ahora, si la persona me dice, no, la verdad que me sentí triste porque pasó esto, sí, bueno, entonces fue algo que yo hice que ocasionó un daño a otra persona. Ahora, ese daño es, o la persona entiende que yo se lo hice, o pará, me explico, yo con estas herramientas puedo em, hacer como ese confronto, de decir, che, pará, ojo que esto es una interpretación que vos tenés sobre lo que pasó. El hecho puntual es este, ¿ok? Y vos estás interpretando esto otro. Entonces, en la medida que yo también adquiera estas herramientas, me va a permitir también ayudar a otras personas, más cuando es algo conmigo, obviamente, ¿no? Pero de alguna forma yo voy a poder asistir para que la persona también entienda esta situación, qué es lo que siente, y también hacer ese confronte cuando yo veo que está interpretando una situación, ¿vale? ¿Sí? Me voy, mira, me voy atrás a esta parte. ¿Cómo crees que lo que pasó impacta eso que es importante para vos? Siempre hay una interpretación. La persona va a creer o que perdió algo valioso para ella o se transgredió algún límite, pero siempre va a interpretar una situación. Entonces, ese componente siempre va a estar. ¿Ok? Entonces, traigámoslo a la conversación para, de alguna manera, que el vínculo no se rompa, que yo no sienta culpa, que la otra persona no sienta que le hice daño o que la situación ocasionó daño. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? mira, yo creo que la culpa como tal se entiende. Pero esa culpa que todos generamos tiene que ver con nuestras creencias. Yo creo que eso es lo que hay que modificar internamente. A mí desde chico me enseñaron a tener culpa por no despertarme temprano, por no comer la sopa, por no comer el brócoli que no me gustaba. Por ejemplo, a mi hermano y no le gustaba la papaya y mi papá a nosotros era militar.
Encima católico y yo con una orientación sexual completamente opuesta al patriarcado, imagínense. Entonces, te hacen sentir esa culpa, tipo, ah, mira, hiciste mal porque tiene que ser esto. Y cada uno tiene una experiencia personal diferente y lo que hay que hacer es eliminar esa creencia. O sea, la culpa no te nace porque sí, te nace porque te enseñaron a tener culpa. Culturalmente es aprendido la culpa. Porque nosotros, nadie nació con culpa. Un niño no tiene culpa, porque no Ujú. tiene prejuicios, no tiene valores ni nada. A nosotros nos enseñaron a tener culpa por las cosas. Y eso es lo que hay que erradicarlas, que son creencias negativas, en la cual después cuando uno es grande, eso lo proyecta. Entonces, yo estoy trabajando muchísimo sobre eso por el tema de la culpa, porque después eso también proyectas en el trabajo. Hiciste algo malo o no te salió una venta y tenés culpa. Te haces la pregunta, ¿qué hice mal? No, seguramente el cliente realmente no tenía plata para pagarte o el cliente realmente no estaba interesado. Y también me ocurrió, o el cliente mintió que estaba interesado solamente para entender qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, pero y también me cambió mucho la idea del concepto de que habló el mexicano, de mirar las cosas de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Así Entonces es. ahora tengo menos culpa gracias a eso, pero tiene que ver mucho con las creencias de cada uno y la experiencia personal que tuvo cada uno. Y a gran medida algunos tenemos más culpa y otros tenemos menos culpa. Exacto, exacto. Sí, traigo una cosita más que yo también aprendí y bueno, gracias por eso, Enrique. En una de las charlas de Mauricio Benoist hablaba sobre su crianza de su hijo y demás, ¿no? Y cómo otras personas pueden sentir culpa, también, no sé, porque un chico tenga algún trauma. Y en el fondo, bueno, han contado varias historias. Pucha, él siendo padre, por más de que quiere lo mejor para su hijo, y fue mostrando cómo él cría a su hijo en muchas situaciones, más yo sé que lo voy a traumar a mi hijo. O sea, por más que lo estoy educando con amor, le doy amor todos los días, quiero lo mejor para él, ¿sí? No voy a sentir culpa de eso un poco esto, porque él en algún momento haya querido que yo, no sé, accionara distinto, hiciera otra cosa, ¿me explico? Entonces, respecto a los niños también, puede pasar esto, que yo sienta culpa por algo que puede sentir mi hijo, pero en realidad sepan que en algo van a traumarlo. Entonces será un trabajo para cuando crezca, que lo trate con su psicóloga, lo charlamos padre e hijo, digamos, de alguna manera solucionamos ese problema, ese trauma o eso que él considera que se vio afectado. Más para no vivir con culpa. ¿Por qué? Porque también el otro interpreta, ¿ok? Lo que pasó. Y ahí viene esto, ¿no? De un trauma o alguna situación que me marcó en mi vida, pero es como yo la viví, no es como pasó, ¿no? Y bueno, y la culpa siempre está metido ahí, siempre. Entonces, entender eso también ayuda un montón. Más cuando somos papás, cuando queremos lo mejor para nuestro hijo y nunca sabemos cómo lo va a leer o interpretar eso que está sucediendo, ¿no? Entonces, por un lado, no sentirnos culpables, más me puedo ocupar, ¿sí? Y si en algún momento sentí culpa, digo, chequeo, che, hijo, o sea, respecto a tu crianza, ¿pasó algo que quisiste que hubiera sido diferente? No sé, digo, ¿no? Es como una invitación siempre a, mm, a chequear un montón de cosas. ¿Sofi? Tengo una pregunta, Demi. ¿Cómo hacemos para... Tengo dos preguntas en verdad. La primera es, ¿cómo hacemos para diferenciar la culpa también de la toma de responsabilidad, ¿no? Porque a veces por ahí nos mandamos, como decía Enrique, una macana, no sé, en el trabajo, en lo que sea, y, no, y decís, me tengo que hacer responsable, pero ¿cómo voy a la culpa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, ok, hice esto, no sé, me encargo, o esto de sentir
culpa, culpa, culpa. Como que siento que a veces hay una línea fina, ¿no? Entre, bueno, sí, también no me puedo hacer la tonta y ir por la vida como no tengo culpa de nada. O tal vez es por un tema de, no sé, tomar responsabilidad de última, ¿no? Y otra pregunta es por el lado de, como que, me acuerdo, me quedé de un taller de Víctor que nos hablaba de que las emociones duraban 80 segundos, creo que había dicho, no me acuerdo, pero como que un coso así. ¿Y por qué a veces yo siento que me dura mucho más? Puede ser que es porque yo lo estoy pensando mucho o yo misma hago que me dure, o sea, no sé cómo funciona. Esa es la otra pregunta. Sí, sí, sí. En realidad, si vamos a lo de Paul Ekman, él habla que son microexpresiones. O sea, muchas emociones son segundos o fracciones, ¿no? de segundos. Yo no tenía el dato de esto que duran 80 minutos, más si una emoción perdura en el tiempo, quiere decir que yo estoy alimentando ese bucle permanentemente. ¿Ok? Entonces, en algún momento necesito interrumpirlo. Formas para hacerlo es preguntarme, chicos. Creo que la mejor forma para yo descubrir que en sí no es tanto como yo lo estoy viendo a la situación, sino tiene que ver con hacerme, con responder algunas preguntitas. Y para mí es eso, Sofi. ¿Eh? Yo, para cortar, yo necesito interrumpir esa emoción haciendo algo. ¿Me explico? Si sigo, digamos, en el pensamiento, lo más probable que suceda es que siga alimentando esa misma emoción. ¿Ok? Y cuando me preguntaste lo otro, me vino a la mente también lo de Levi. Si ven el video de la culpa, está muy bueno como lo trae él. Después se lo voy a compartir, todos los videos de él. Em, También estaría bueno en ese caso que vos considerás que, bueno, hasta qué punto siendo culpa y hasta qué punto era yo responsable. Más culpa podés sentir igual o no, haciéndote responsable o no. Es increíble, o sea, como nuestra mente todo el tiempo es nuestro juzgador y cuando nos juzgamos a nosotros, la culpa aparece. ¿Ok? Habría que ver qué límite pasaste, digamos, ¿no? Si era una responsabilidad tuya laboral o en algún otro ambiente, ¿cuál fue ese límite que vos pasaste? ¿Me explicó? No sé, puede ser cualquiera. Si vos dijiste que ibas a entregar algo para tal fecha y no lo entregaste a tiempo, y sí, viene el castigador y vas a sentir culpa y era tu responsabilidad entregarlo en ese tiempo porque vos te comprometiste. Digo, situaciones pueden haber miles. Em, Yo también haría como un chequeo qué tanto impacto tuvo digamos, en mi equipo, en mi familia o en otras personas, como chequear eso, che, si el daño fue grande, bueno, está todo bien con la culpa, me voy a ocupar de arreglar esa cagada que hice, ¿no? Y si el componente, o sea, no es tanto el daño, quizás yo puedo pedir un resarcimiento. Vos ya lo viste también, ¿no? Esto, Sofi. Si yo creo que ocasioné un daño y por ahí no es un daño tan grande, che, ¿puedo hacer algo para compensar esto? Ok, perdón, soy humano, me equivoqué, reconozco que me comprometí en hacer algo para tal fecha, lo que sea. No llegué por el motivo que sea, más si necesitas que yo haga algo más, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Entonces ya estoy accionando y ya la culpa se fue. Es un poco eso. ¿Sí? Gracias, Demi. Súper. ¿Sil? No, un comentario o pregunta, no sé. Yo en general cuando siento culpa, después viene asociada la angustia. Ujú, sí, ¿Cómo va? ok. ¿Y la angustia, sabes por qué? ¿Por qué me viene la angustia? Ujú. Y La depende del angustia caso, es, sí. la angustia es, siento miedo, más me siento impotente, o sea, siento que no puedo hacer nada para trascender ese miedo. Por eso siento angustia. ¿Sí? Entonces, si realmente la emoción es de angustia,
es revisar qué miedo me está ocasionando esa angustia, que es un miedo que no estoy, yo me siento que no tengo las capacidades para trascenderlo, para solucionar ese problema, que soy impotente, que no puedo resolverlo. Punto. O sea, entonces, ¿de qué forma yo me puedo hacer algunas preguntas, Sil, para descubrir, che, pero en realidad puedo hacerlo, sí yo tengo capacidades? Entonces, como le quito el componente de soy incapaz a soy capaz, entonces es miedo en vez de angustia. ¿Sí? Sí, ¿Hasta ahí vamos? sí, sí, sí. Bárbaro. Yo creo que para trascender esa angustia, una de las cosas que podés hacer es eso, Sil. A ver, todos tenemos todos los recursos para hacer lo que queramos, ¿no? Desde la PNL se ve un montón eso también. Entonces, si yo me siento impotente que no puedo hacer algo, che, ¿esto es así? O sea, ¿no puedo hacerlo? Sí puedo, si ya lo hice antes con otras situaciones, en otro contexto. Entonces sí puedo, ¿ok? Entonces también reviso el miedo, a ver si ese miedo tiene varios componentes, y si vamos al miedo, sí es esto. O sea, si ya eliminaste el hecho de tu capacidad para resolverlo, y cuando voy al miedo me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? ¿O qué consecuencias traería? ¿Qué probabilidad de que suceda? ¿Sí? ¿Y qué fundamento tengo para esa probabilidad de que suceda? ¿Ok? Si puedo aceptar esta situación que yo proyecto que me da miedo que suceda, si pasa, yo lo voy a aceptar, ¿sí? Voy a estar en paz con que suceda. Entonces vengo al miedo y trasciendo ese miedo. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro, gracias, Denis. Súper, súper, sí. Eh, Luisito. Hola chicos, buenos días, hola Demis. ¿Cómo estás? Perdón, me quedando con un poquito de gripe. Bien, quería sumar con respecto a toda toda la dinámica está espectacular, sobre todo el contenido y todos los puntos que estamos tratando acá. En un punto de mí tú dijiste que teníamos que revisar cuando las religiones nos trataran de atraer por medio de la culpa que pudiéramos sentir por las cosas que hacemos, por los pecados y todo lo demás. Eh, yo siendo cristiano a este punto yo invito a la gente a que no se meta en religiones. Es interesante mi punto de vista, es interesante mi proceder, pero en este punto ya como está la tecnología, como está avanzada la sociedad, como está el mundo, hay tantas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, todo lo que podemos encontrar en los libros de psicología, lo que podemos encontrar en una mentoría, un coaching, en estos días se lo estuve comentando a Demi, todo eso está en la Biblia, ¿bien? Entonces, no seamos religiosos, no nos metamos en religiones, no busquemos a Dios por los rincones como dice la gente. Más vale utilicemos las tecnologías. Ahí está ChatGPT. Bien. Y ahí la Biblia está escrita también en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente está actualizada para el lenguaje, el léxico que manejamos nosotros los seres humanos hoy en día, la evolución. Entonces, podemos unir ChatGPT con la nueva traducción viviente de la Biblia y podemos conseguir la solución a cualquier problema que tengamos. Porque, por ejemplo, a estos señalamientos, ¿saben qué dice la Biblia? Que todos los días son hechas nuevas sus misericordias, es decir, que Dios nos perdona todos los días. Si Dios te perdona todos los días, tú no tienes por qué estar arrastrando con ningún tipo de culpa, Así es. sea lo que sea, sea Exacto. lo que sea. Tú no puedes estar arrastrando con ningún tipo de culpa. Entonces, usemos ChatGPT, preguntémosle qué dice la Biblia con respecto a culpa, qué dice la Biblia con respecto a miedo, qué dice la Biblia con respecto a lo que sea, y van a encontrar cualquier tesis que hayan escrito cualquier científico, van a encontrar cualquier concepto que haya escrito cualquier historiador, todo lo van a encontrar allí. Entonces, ChatGPT, Biblia Nueva Traducción Viviente, preguntémosle a eso y para adelante. Ahí va, Luis, gracias, gracias. A mí me gusta esa frase que dice, levanta una piedra y ahí estaré, ¿no? O de la parte espiritual que en realidad llevamos a Dios dentro, ¿no? Entonces, en el fondo somos Dios, por así decirlo, o si Dios nos perdona, ¿por qué voy a no perdonarme, ¿no? Es como esas cositas a mí me dan a entender más o menos esto, Luis, ¿no? ¿Para qué voy a sentir culpa? O para qué
no voy a perdonarme si Dios perdona siempre, ¿no? Entonces, está bueno ver eso, ¿no? Sí. Sí. No, yo quería hacer una aclaración en cuanto a lo que dijo Luis, más que nada, porque yo creo en Dios, pero también estuve criada en una escuela donde las monjas venían también con una creencia y con una cultura donde te machacaban el tema de la culpa. Entonces, yo no estoy criticando a la iglesia ni estoy criticando a las religiones. Yo estoy o sea, hice un comentario en cuanto a mi vivencia. Quería dejarlo en claro para que, Sí, sí, súper, súper, súper. Acá todos comentamos sobre nuestra propia experiencia, desde porque no ya. es que estoy criticando la religión. O sea, yo estoy hablando de mi experiencia en la niñez. Y Sí. creo que eso me marcó para el resto del camino. Ahora está en mí si lo quiero revertir o no. Es que eso Sí. hacen las religiones, sí. Por eso el consejo es, no seamos religiosos. Porque el mismo Jesús decía, a los fariseos les decía, religiosos, hipócritas. El mismo Jesús. Entonces no seamos religiosos. Eso del fanatismo, de la religión, de la iglesia. Hey, yo voy a la iglesia, me congrego todos los fines de semana, todos los días, etcétera, etcétera, porque el pastor dice, o porque los líderes tal cosa. No, ojalá estuviera Pauli por allí, que ella pudiera secundar lo que yo digo. ¿Por qué? Porque ahorita mismo nosotros, si vamos a ir a congregarnos es porque la palabra nos dice que allí podemos aprender más, pero no podemos ir por las personas que están allí dentro, porque ellos son los que se encargan de dar esos conceptos o esas ideas de hombres que malversan toda la situación y toda la verdad. Entonces, la idea es no seamos religiosos, seamos inteligentes. Si nosotros queremos tener una relación con Jesús, con Dios, vamos a ChatGPT, a la Biblia. Y ya después nos congregamos y nos sentimos cómodos, pero cuando vayamos a la congregación no lo hagamos por los demás, ni a escuchar lo que dice el hombre o lo que a él se le ocurrió. Porque muchos dicen yo creo que, y no se basan en las escrituras. Entonces, es eso, no seamos religiosos, olvídense de eso, porque en las escrituras hay verdad hasta para el que no la quiere. Y recuerden que tienen todos los recursos internos para trascender todas estas emociones. Todas. ¿Eh? Bueno, sobre eso podemos hablar una hora más, si quieren. Bien, la última emoción que puse acá es la de tristeza. A ver. Ah, me quedaron las mismas fotos, no sé por qué. Bueno, esta está mal. Las fotos son de la culpa, ¿sí? Se me pasó. Bien, historia arquetípica. Pasó algo que interpreto que afecta negativamente algo valioso para mí, ¿sí? Algo valioso se perdió. El duelo emocional es precisamente el duelo, aprender a honrar lo que es valioso para mí, ¿ok? Acá en tristeza y dolor pueden venir a haber pérdidas de seres queridos o pérdidas en otros sentidos. Yo considero que perdí algo que era valioso, ¿sí? Más el duelo siempre va a estar cuando yo me siento triste, ¿sí? Y lo que me trae la tristeza es honrar aquello que es valioso para mí. Entonces, acepta el hecho que gatilla tu tristeza, sea una pérdida de un familiar o alguien. Reconoce el impacto negativo en eso que valoras, ¿sí? Deja que el dolor se haga presente, déjalo fluir y no te resistas. Conexión con el amor, conectate con el amor que sentís por aquello que es valioso para vos, honrar aquello que es valioso para mí, qué podrías hacer en el futuro para ocuparte de aquello que es valioso para vos. Y por último, la acción, ¿sí? Y cuándo vas a hacer qué cosa, ¿ok? Entonces, fíjense, para trascender la tristeza, que también es una emoción que me retrae mucho, que me quita energía, al final de todo yo necesito accionar para salir de ahí, ¿no? Qué loco, porque muchas de las emociones traen esto, traen de alguna forma ocuparme o estar accionando para salir de ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer y cuándo? ¿Ok? Lo más importante con la tristeza es reconocer lo que es valioso para mí, honrarlo, ¿sí? Y poner amor también
en eso que es valioso. Y en caso que sea una pérdida de familiar, ¿no? Muchas veces se habla de resignificar ese amor. Cuando hablamos de amor, bueno, el amor de hijo, el amor de marido o de esposa o de cualquier otro tipo va a estar, ¿sí? Ahora solo puedo resignificar en el amor a un nieto, en el amor a un hermano, a otra persona. La forma para trascenderlo es esa, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aquí, bien. Por último, distorsiones de las emociones. Son cosas que solemos hacer que no deberíamos hacer con las emociones. Por un lado, no asumir responsabilidad por la generación de la emoción. Me hace enojar, ¿sí? Vuelvo a repetir, no asumir la responsabilidad por la generación de esa emoción. La emoción surge, ¿sí? Hay un hecho, interpreto el hecho y esa emoción surge, ¿ok? Más, no hago responsable a nadie por mi emoción, ¿sí? Es eso. Dos, confundir emociones e interpretaciones. Por ejemplo, siento que sos malo, ¿ok? Siento que no deberías hacer tal cosa, que es el deber ser. Siento que todo va a salir mal, ¿ok? Y que eso va, digamos, interferir con lo que yo estoy queriendo lograr, ¿ok? Entonces estoy confundiendo la emoción y le doy una interpretación a esa emoción, que en muchos casos no me asiste para lo que estoy queriendo lograr. Evaluar las cosas solo en extremos. Todo está mal, ¿no? Cuando generalizamos y nos vamos a los extremos y nos vamos al peor escenario, a lo caótico y demás, es como que nada tiene sentido. O sea, no, bueno, no nos vayamos a los extremos. Sobre generalizar, ¿no? Siempre pasa lo mismo, bla, bla, o me pasa lo mismo a mí, siempre sucede esto. Otro, sesgo, concentrarse en un detalle y desechar el resto, ¿ok? Por ejemplo, hago foco en lo negativo en vez de resaltar lo positivo que pasó. ¿Cuántas veces de una situación nos enfocamos en el error o en el detalle y no vemos lo lindo que trae ese mismo hecho, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos un sesgo. El tremendismo, ¿no? Toma el detalle y lo potencia. Es una desgracia y lo hacemos una burbuja, ¿no? Y es caótico. Muchas veces pasa eso. Descalificar lo positivo transformándolo en negativo, también muchas veces pasa. Percepciones extrasensoriales, lectura de pensamiento, ¿sí? Yo no le intereso, entonces estoy proyectándome y tengo la bola de cristal, por lo tanto yo sé que no le intereso, ¿no? Volvemos a lo mismo, no estoy suponiendo, estoy haciendo una lectura de mente. O leemos el futuro también, ¿no? Nunca lo voy a conseguir. ¿Y qué sabes si lo vas a conseguir o no? Por lo menos intentalo, ¿no? Entonces, guarda con el diálogo interno que tenemos porque vamos a caer en muchas de estas, ¿ok? Y necesitamos como abrir camino para llegar a la emoción, para poder trascenderla. Si me quedo con este diálogo interno y con las palabras que me digo, muchas veces voy a estar malinterpretando una emoción. Usar la emoción como fundamento de mi razonamiento. Me siento inferior, por lo tanto soy inferior, ¿no? O no puedes negar mis emociones, me siento mal y es porque me tratas mal, ¿no? Son algunos ejemplos. Deber ser, evaluar según el deber ser genera culpa, vergüenza y resentimiento. Un poco lo que ya vimos antes. Con esto, ¿no? El látigo, ¿no? No, porque yo debo hacer tal cosa, yo debo ser un hombre bueno, yo debo o no debo cometer errores, es decir, siempre el deber, y ahí trae la culpa. Aplicar etiquetas a uno mismo y a los demás, soy un fracasado, nací perdedor. Qué lindo sería ponerme etiquetas al revés, como dice Cintia, por ejemplo, ¿no? De que es una ganadora. Ella se dice que es una ganadora. Qué lindo sería etiquetarme positivamente, ¿no? Por ejemplo. Bien, ¿y es suficiente lo que aprendí sobre emociones? ¿Ustedes creen que con esto que vimos hasta acá ya alcanza? ¿No? Esa pregunta viene a responder eso.
¿Crees que vas a cambiar años del mismo patrón de comportamiento y de sentir las mismas emociones tan rápido? O sea, ¿crees que lo vas a cambiar rápido todo esto? ¿Sí? No hace falta que respondan o se respondan. Ya es una pregunta gatillo, ¿no? Es como gatilla. Sí, sí, la verdad son años del mismo comportamiento y de las mismas emociones. No lo voy a cambiar en un día, ni en una semana, ni en un mes. Más, si yo le pongo intención, seguramente sí. Bien. Esto se aprende y se trasciende con intención. Es un poco esto. No sé qué es lo que va a pasar en el futuro, no sé si voy a poder trascender esta emoción, esta culpa que me tiene desde que soy chica, ¿no? Más, si yo le pongo intención, lo más probable que suceda es que la pueda trascender. Puede ser que la trasciende, como no, también estoy en paz con eso, ¿no? Es una posibilidad. Más, si no le pongo intención, dudo de que lo podamos trascender. Entonces, y cerrando, para cambiar mi mundo exterior, o sea, todo lo que me rodea, ¿no? Porque las emociones me traen, es como me voy a estar relacionando con el mundo, es eso. Entonces, para cambiarlo, primero cambio mi mundo interior, ¿sí? Y cerrando, domina tus emociones y dominarás tu mundo. Bien, chicas, hasta acá es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Cómo estuvieron? ¿Se llevan algo? ¿Alguien quiere compartir qué se lleva? Estuvo muy buena la clase de mí. Yo sí me llevo en el cómo interpreto los hechos, que me lo anoté así en grande, es la emoción que me genera. Así que ahí tengo que ir a reinterpretar. Súper, súper sí. ¿Alguien más? ¿Se lleva algo? A la importancia de reconocer las emociones, porque muchas veces estamos metidos en un día a día y muchas veces estamos en un pleno emocional y ni siquiera nos damos cuenta. Y estamos castigándonos y pasa un día entero quizás y se nos pasó la vida un día entero metido en una emoción que ni siquiera no sé si no nos aporta, pero como al no reconocerla es como que de cierta forma no la podés tomar acción y cambiar. Entonces yo me llevo eso. Primero que nada reconocerlas para tomar acción y ver si se puede hacer un cambio o para hacer un cambio. Súper, Ale. Súper importante. Sí. Si no sé en qué emoción estoy, va a ser muy difícil que la trascienda. Romy, ahí dice, profundiza en nuestro interior. Y habías puesto que otra clase más. Sí, la verdad. Varias clases podrían ser. Varias. Después le voy a compartir un poco de información, si quieren. Algunos videitos. ¿Mm? Bien. Libros tienen un montón. El de Goleman está bueno. Inteligencia emocional. El de Marshall Rosenberg, el de CNB también. El de Paul Ekman también. Si lo ven a Norberto Levi en YouTube, también van a estar aprendiendo sobre emociones. La parte espiritual, y lo voy a traer de vuelta. Si leen cómo trascender los niveles de conciencia, van a estar trascendiendo las emociones. Todo eso les va a aportar mucho. Yo me llevo que yo siempre he tenido problemas con el control de las emociones, yo siempre me he dejado llevar. Y he estudiado mucho eso últimamente, de hecho, en una sesión con Demi lo estuvimos trabajando. Entonces, me llevo que esto del círculo de responsabilidad, algo que anoté por allí, es cómo nos afectan las emociones, cómo nos afectan las situaciones a nosotros mismos, depende de nosotros mismos. Entonces, esto es lo que me puedo llevar hoy. Y quiero dejarles algo. Eh, es como decía Demi, si ya Dios te perdonó, solamente faltas tú. Y es que hay de Él para todas las personas, no importa qué hayan hecho, se los repito eso, porque es muy importante. Nosotros a veces decimos,
este pecado Dios no me lo va a perdonar. Y no es así, no es así. Sea lo que sea, ahí está. Inclusive, Luis, muchas veces, a ver, algo que nosotros hacemos puede ocasionar un daño en otra persona. Más, yo no quise hacerle daño a nadie. ¿Por qué voy a sentir culpa si yo no quise hacerle daño a alguien? Ok, de última, perdón por esto, pero yo no quise hacerlo. O sea, si yo soy una persona de bien, ¿sí? Y en mi vida hago las cosas desde ahí, ¿no? Digo, ¿por qué voy a sentir culpa? ¿Por qué? Si yo estoy obrando bien, yo no estoy queriendo hacer daño. Si hice daño, perdón, soy humano, ¿no? Pero no quise hacerlo, ¿sí? Para mí eso es súper importante. Bueno, chicos, Yo quería decir una última cosita. Bueno, primero soy muy emocional, se habrán dado cuenta. Y, pero por otro lado, estas sesiones me resultan muy intensas porque es como que estás haciendo un viaje interior y hay que ser valiente para entender cuáles son tus viejas creencias, cuáles son tus debilidades, aceptar que también todos somos vulnerables y todos podemos desarrollar un potencial, que todos tenemos el mismo potencial, pero todos no nos animamos a llegar hasta ahí. Entonces, honestamente les digo que para mí cada sesión es muy intensa, pero sé que tengo que transformar eso porque en el fondo eso se proyecta cuando yo me comunico con el otro, que es el trabajo más difícil que todos tenemos porque nos comunicamos con una persona que no nos conoce, que está del otro lado de la computadora, no sabe quién soy yo, no sabe cuál es mi historia personal y realmente nuestro trabajo es muy difícil, no es tan sencillo de copiar y pegar. Entonces, ese viaje interior para mí me es muy, 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 muy intenso, pero a su vez cada día me siento mejor y me siento más feliz. De hecho, la otra vez me preguntaban, Enrique, ¿por qué estás tan feliz? Y bueno, es por eso. Y de verdad, de corazón, les quiero agradecer a ustedes porque no conozco otro sistema de trabajo como WAT. Y nunca me emociona porque nunca conocí gente tan generosa como ustedes y solamente eso. Eh, súper, súper. para mí eso tiene mucho valor. Es más, le doy más valor a eso que al propio dinero que pueda ganar. Sí. Bueno, acá igual, acá pensamos igual. Eh, el dinero puntualmente es un resultado, ¿ok? Más nosotros estamos disfrutando este proceso. Entonces, eso hace una diferencia enorme, enorme. Porque no estamos persiguiendo nada. Simplemente estamos fluyendo con lo que somos, con lo que nosotros queremos aportar al mundo. Es eso. Así que bueno, muchas gracias por estar. Hacemos una fotito y ya los libero. ¿Sí? No sé si ahí, Víctor, ¿quieres prender cámara? Romy, Mari, Fernando. Así hacemos una fotito. Eh, bueno, no sé si estarán, pero ahí está. Ahí activó Fernando. Bien, hacemos la fotito. 3, 2, 1. Ahí va, súper. Bueno, chicas, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Les comparto esa información para los que quieran. Abundancia para todos y éxitos. Un Nos vemos, abrazo grande. chicos. Dale. Buen Gracias, día para Jimmy. todos. Nos vemos. Chau, chau.